¿Quién es tu uno? Es la serie que continuamos. Hoy va a ser la última, la número 3 y la última. Y pudiéramos estar hablando acerca de esto por mucho tiempo. Mucho tiempo. Y yo quiero que sepan una cosa. Quiero decirles esto, mis queridos hermanos. Hablando con otros pastores que están en series similares y en campañas de evangelismo y de alcance similares como las nuestras, algo que hemos compartido es que cada vez que la iglesia enfoca en ganar personas, el diablo trata de meter la cuchareta. ¿Estás conmigo? Porque yo creo que entiendas de que lo que estamos tratando nosotros de hacer por un mandato de Jesús es arrebatarle la gente al diablo, al mundo, y traerlos delante de Cristo Jesús. Entonces, pues, el diablo empieza a usar sus musarañas, decimos, y empieza también, inclusive, una de las cosas que hace es poner dudas en el corazón de la gente en muchas ocasiones, cizañas y otras cosas más, ideas equivocadas. Ahora nosotros tenemos que ser fuertes y continuar en lo que el Señor nos mandó a decir. Mientras la iglesia está pasiva, no se mueve mucho, mientras la iglesia no hace nada y no dice nada, no hay mucho problema. Yo creo que ustedes entiendan esto, no hay mucho problema, pero enseguida que la iglesia empieza a trabajar, hay una lucha, empieza una lucha constante. Yo creo que sepas así. Así es, porque esto es algo espiritual. El libro de Efesios dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra ¿qué? Huestes de este mundo. Es el diablo, la lucha nuestra es contra el diablo. Y eso es lo que estamos nosotros enfrentando. Así que yo digo esto en esta mañana para que tú entiendas de que cualquier cosa que se pudiera suceder o se pudiera levantar a nuestro alrededor es simplemente el resultado de una lucha espiritual que nosotros tenemos, pero la tenemos que ganar ¿dicen quién? En Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Tenemos que continuar. No nos podemos dar simplemente por vencido y se acabó. Eso vamos a continuar. Ahora, en esta mañana vamos a hacer un énfasis en una pregunta que está ahí en tus hojitas. Y Luisa fue la primera que me dijo, ¿y eso qué cosa es? Ese cuadrito. Y bueno, ya verás lo que vamos a hacer con ese cuadrito. Porque la pregunta en esta mañana dice, ¿por qué estamos tan interesados en compartir el evangelio con las personas perdidas? Esa es la pregunta, ¿ok? Porque esa la tienes tú en tu hojita, ¿verdad? ¿Por qué estamos tan interesados en compartir el evangelio con las personas perdidas? Y Romanos 6:23, que es el versículo que vamos a usar en el día de hoy, nos da a nosotros la respuesta. Fíjate, porque mira cómo dice este texto bíblico, porque, es decir, es una respuesta ahora. La primera es una pregunta, ahora es una respuesta a esta pregunta. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mi querido hermano, yo creo que tú entiendas de que el diablo quiere a la gente muerta espiritualmente y en muchas ocasiones muerta también físicamente. Ese es el trabajo y el deseo del diablo. Yo quiero que entiendas esto en esta mañana también. Mira. El diablo quiere destruir todo lo que Dios creó. Todo. Ese es su deseo de hacer. La destrucción. Y tú y yo somos la corona de la creación de Dios. El hombre es la corona. Dios, después, fíjate que el hombre fue creado como último de todo lo que se creó. Cuando Dios crea lo que nosotros conocemos entonces como la creación, corona a la creación con el hombre. Tú y yo somos en estos momentos los más importantes para Dios. Y el diablo tiene de alguna forma que tratar de destruir eso que hizo Dios. Por eso es que dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Ahora, yo estaba mirando allí cuidadosamente esta semana algunas relación de lo que el pecado en realidad significa y estuve estudiando o desempolvando, diría, porque empecé a buscar de mis notas antiguas en el seminario de una clase de doctrina o lo que se conoce también como teología sistemática y descubrí allí, es decir, encontré una de mis antiguas notas de 5 palabras o 5 cosas diferentes que significa el pecado.
Y no los voy a explicar las 5 hoy, no los voy a tocar, solamente de ellas voy a utilizar una que es la que envuelve en realidad el significado de lo que es pecado. Cuando un hombre o una mujer, cuando nosotros como seres humanos caemos en pecado, ¿qué es lo que sucede? Y basado en eso, paralelamente estaba buscando allí en internet algunas descripciones, explicaciones también o significados de pecado según los diccionarios no cristianos, y me llamó mucho la atención ver en uno de los comentarios o diccionarios no cristianos que dice lo siguiente. Tú tienes allí para llenar un espacio en blanco en esta ocasión, y esta es la primera frase. Dice allí: según la definición del diccionario popular, escucha esto, para el cristianismo, dice sí, para el cristianismo, y es donde tú vas a poder entonces llenar ahora, el pecado es la separación del hombre de la voluntad de Dios. Así dice, para el cristianismo, el pecado es la separación del hombre de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de separación, estamos hablando de alejamiento. Por eso en muchas ocasiones, mi querido hermano, vamos a ver a muchas personas que aún viniendo a la iglesia están separados y alejados de Dios. El ir a la iglesia necesariamente no significa que nosotros estemos caminando con Dios. Ahora, sí animamos a los hermanos a que vayan a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas con Dios en ese proceso, el ir a la iglesia va a alimentar entonces esa relación entre Dios y Dios. Me va a ayudar en la relación con el resto de los hermanos. En la parte, nosotros también tenemos necesidades sociales y emocionales que vamos a cubrir entonces a través de esta relación de iglesia. ¿Está conmigo? Es decir, no es solamente que venimos y leemos la Biblia, y escuchamos y cantamos, pero nos reunimos y salimos a almorzar cuando tenemos la oportunidad, y ahora en un par de semanas más vamos a salir a este día de campo, y eso es una relación entre iglesia. Y déjame decirte, pudiéramos salir a una fiesta, pudiéramos ir a un día de campo con mucha gente, pero no es lo mismo ir a un día de campo con personas que no son cristianas que con personas creyentes. El ambiente no es el mismo. Las conversaciones no son las mismas. Y el vocabulario, mucho menos. Es con personas que no son cristianas, y eso ya tú lo sabes. Ahora, en este día lo que voy a tratar de hacer es explicar gráficamente qué es lo que quiere decir, qué significa, cómo es que nosotros vamos a poder traer ahora a algo práctico este texto bíblico de Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero es decir, para hacerlo más práctico, es que hemos usado este diseño que está allí en tu hoja. Ahora bien, quiero también recordarles de que acuérdense de que Romanos 6:23 es parte del plan de salvación que yo les he dado a ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, es más, es el segundo versículo. El primero es de que todos nos hemos descarriado, es decir, todos nos hemos apartado de Dios. Son Romanos 6:23. Ahora, tú tienes allí tu hojita, y tú vas a tener la oportunidad de ir escribiendo, vamos a ir armando este diagrama que tú tienes allí en tus manos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una división entre hombre y Dios. Y ya tú sabes ahí donde tú vas a tener que poner esta palabra, hombre y Dios. Ahora, este hombre y este Dios, hay una separación cuando hay pecado, por eso lo presentamos de esa forma allí en el diagrama. Cuando hay pecado, y en muchas ocasiones es posible que tú has visto algunos diagramas también similares a esto, donde vas a ver quizás a un hombre cayéndose por ese aparentemente precipicio, porque nos da a nosotros entender entonces, mi querido hermano, que entre Dios y hombre lo único que existe es la oportunidad de caerse uno por el precipicio, punto, nada más. Y el precipicio ese, simbólicamente, ¿a dónde nos lleva entonces? Al infierno. Bien interesante, al infierno. Y yo creo que sepas de que esto es lo que la Biblia nos está tratando de ayudar a nosotros a entender qué es lo que sucede.
Ahora, según este texto bíblico, entonces, vamos a darnos cuenta de que cuando el hombre se separa de Dios, no cuando Dios se separa del hombre, no hay tal cosa en la Biblia de que Dios se separa del hombre, el hombre se separa de Dios. Nosotros pudiéramos perder la bendición de Dios, sí. Pero no es tal cosa como que Dios se separa del hombre. Dios siempre está buscando la forma de poder acercarse al hombre. Y cuando hablamos al hombre, incluyendo a ti y a mí que somos salvos, tú y yo que somos salvos, Dios está siempre, todos los días buscando la forma de poder acercarse a ti. Así que Dios no se separa del hombre, Dios más bien quiere acercarse al hombre y amarlo y bendecirlo, pero somos nosotros los que nos separamos de Dios. Y en este caso el pecado entonces nos separa de Dios. Mira, mi querido hermano, crea entonces eso que es una separación. Crea una separación entre Dios y el hombre. Ahora, analizando cuidadosamente este texto bíblico, entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el lado del hombre. Porque dice aquí, porque la paga del pecado es muerte. El hombre entonces tiene, número uno, tiene el pecado. Cuando el hombre cae en pecado tiene que pagar por ese pecado. Hay una paga por ese pecado. Número dos, entonces el pago, es decir, la razón del pago es pecado, y también entonces el valor que se le va a dar a esa paga es muerte. Y eso es lo que existe. Pago, pecado, muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por el lado de Dios, entonces vamos a ver que todo es bueno. Primero es regalo, que es lo que aquí se entiende, se conoce en este claro, en este versículo como dádiva. La dádiva es un regalo. No hay que hacer nada para poder recibirlo. No tenemos que hacer obras. Voy a rectificar esta frase. Cuando digo no hay que hacer nada, quiere decir, bueno, hay algo que hacer. Lo único que hay que hacer es creer en Cristo Jesús. Pero no es obra, no es obra. Una es regalo. La otra es entonces que restauramos nuestra relación con Dios. Dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y eso es la salvación o la vida eterna. Nosotros vamos a recibir vida eterna. Sin el hombre, sin Dios, el hombre está separado, está condenado y se va, dice la Biblia, aunque esta es una frase que no nos gusta utilizar en muchas ocasiones, pero se va ¿a dónde? Al infierno. Y así es. Y la gente no lo quiere escuchar. Y ustedes saben de que yo lo he dicho en muchas ocasiones. Son pocas las iglesias ya que en muchas ocasiones que usan esta frase, que usan la palabra pecado, que usan la palabra infierno, que usan la palabra condenación, inclusive la palabra arrepentimiento también. Ya no hay que arrepentirse de nada. Estábamos en una reunión de staff nuestro aquí en la iglesia la semana pasada, y hablando sobre el asunto de la disciplina en la iglesia. No que haya que disciplinar a nadie, pero son una de las cosas que uno tiene que tener, pues, un patrón de cómo va a establecer disciplina en la iglesia. Y nosotros en la congregación hispana, pues sí tenemos nuestro patrón, es decir, bíblico, que hemos desarrollado a través de algunos años, pero ahora esto lo estamos haciendo como iglesia entre las tres congregaciones. Y entonces, pues, ¿qué es lo que la palabra nos enseña a nosotros a la hora de disciplinar a alguien? Y la primera pregunta que salió de parte de alguien es, ¿y es necesario disciplinar? ¿Y es necesario disciplinar? Bueno, si tú eres papá, tú me vas a contar a mí si es necesario o no de disciplinar. Hablábamos esta mañana de un caso típico que conocemos de falta de disciplina. Y yo creo que una de las cosas que suceden en esta sociedad donde vivimos, en nuestro país en estos momentos, es que la situación moral de nuestro país es culpa en parte de la falta de disciplina. Ahora, eso se ha perdido en la sociedad. Y como se ha perdido en la sociedad, se ha perdido también en la iglesia. Y ya hay iglesias que tampoco disciplinan a la gente. Entonces no hace falta hablar de una separación entre Dios y el hombre, y muchos creen todavía de que aunque la persona esté viviendo en pecado y en desobediencia, aún estamos caminando junto a Dios, y no es así.
podremos ir a la iglesia y hacer muchas otras cosas más como muchos otros cristianos, pero si no estamos siendo obedientes al Señor, entonces estamos separados de Dios. Ahora, esto era un problema que había que darle una solución. ¿Estás conmigo? Y esa solución Dios la encontró a través de ¿quién? A través de Cristo Jesús. Y entonces se elimina allí esa... Y yo no sé cómo tú vas a... Porque yo me imagino que algunos de ustedes son un poquito más, decimos más artísticos, ¿verdad? A la hora de dibujar y que tú puedas dibujar allí en tu no tienes que ser algo así exacto, pero que dibujes allí en tu hojita esta cruz, porque la cruz de Cristo es lo que viene entonces a representar la unión entre la separación del hombre y Dios. Pero el hecho de que Cristo Jesús murió en la cruz y la razón por la cual murió en la cruz es para pagar por tu pecado y el mío, eso es lo que da la importancia de quién es Cristo ahora. Y encima de eso, entonces, para sellar esta gran importancia, es que Cristo Jesús el tercer día resucitó. Por eso que la cruz que estamos poniendo ahí es una cruz vacía. No es una cruz con un crucifijo, sino es una cruz vacía. Claro, porque eso es lo que mucha gente ve. So, la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, perdón, es lo que hace entonces, lo que permite que el hombre empiece, entonces, es decir, pueda tener otra vez una nueva relación con Dios. Y digo una nueva relación porque acuérdense de que mientras el hombre no ha pecado, y estamos hablando ahora, así que es difícil determinar cuándo, pero desde que el niño nace, ese es un niño que tiene una relación con Dios, pero el pecado lo separa de Dios entonces y necesita tener nueva relación con Dios otra vez. Y esa es la razón en un diagrama del por qué nosotros estamos interesados en poder compartir el evangelio con las personas. Es más, ese diagrama tú lo puedes compartir con algún amigo tuyo que no conozca a Cristo, junto con el plan de salvación que tú tienes ya, que yo lo he entregado aquí en varias ocasiones, y si no tienes uno me lo pides y te lo damos en una hojita, para que lo puedas compartir con el resto de las personas. Seguimos con esta campaña de quién es uno, y aunque hoy es la conclusión de esta serie, pero vamos entonces a continuar en el esfuerzo de ganar a alguien para Cristo Jesús. No importa qué tiempo te tome, pudiera ser una semana, un mes o un año, vamos a continuar en ese proceso de poder ganar a alguien más para Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta mañana.